día tan especial para nosotros, Señor, de ver, Señor, a nuestros hermanos juntos aquí, Señor, para escuchar las enseñanzas de tu santa palabra, Señor. Gracias también, Padre, por todos los que, de lo que está pasando y por lo que va a suceder, Señor, y todo lo que tú quieres, Señor, a que se haga, Padre amado, porque esperamos, Señor, tu voluntad siempre que se hace, bendito Padre. En especial en esta hora del día, Padre, que tú bendigas, Señor, a nuestro hermano Miguel, que nos va a enseñar, Señor, tu santa palabra. Ayúdalo en gran manera. Y a nosotros también, Señor, ayúdanos para poder comprender y entender, Señor, lo que vamos a aprender hoy en esta hora del día. Así, Señor, que tú bendigas también todos los que no van a poder estar con nosotros. Tú conoces ya los motivos de cada uno, Señor, y los que están en camino, también oramos por ellos, Señor, para que estén con nosotros y participar juntos, Señor, aquí en esta hora de la mañana, comentando, Señor, lo que vamos a entender y vamos a aprender hoy en esta hora del día. Amén. Te damos gracias, Señor, en todo y sobre todo en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Vamos a estar en la sesión 4 hoy, hermanos. Dice... Es sesión 6. 4, ¿no? Sí. Sí, nada más que yo ando hasta la sesión 6. Anda adelantado. Anda perdido. ¿Por qué anda retrasado? Como los testigos. ¿Por qué anda adelantado usted? No, perdón. ¿Ha escrito mucho? Creo que me traje el libro equivocado. Ay, María. Por favor, agarre A una. ver, pero... Es que no, uno de ahí, hermano. esto no es del maestro. Este es el... No, esto no son. ¿Qué página es? ¿Cuál es maestro? Es esa. Es el del Oh, 4. sí, es que estaba más Sí, es atrasado. Perdón, hermanos. Ay, no hay pena, dijo uno, no es primera vez. No te vuelvas a equivocar. Ok, vamos a estar en la sesión 4 y dice cuando personas bien intencionadas interrumpen tus planes. Y la idea central dice las interrupciones ordenadas por Dios exigen un corazón sensible. Hermano José, ¿podrías por favor leernos la aplicación para la vida? Amén. Es Peter Gray. Se dirigía a su casa en Inglaterra y tenía una escala en la aeropuerto O'Hare de Chicago al enterarse de que un volcán de Islandia había explotado y el hecho que todos los vuelos fueran cancelados. Peter le preguntó a Dios cómo quería que usara esa interrupción. Pensó que en su amigo Joe, quien estaba a 240 kilómetros de distancia en Madison, Wisconsin. Hola, estoy en Chicago, le dijo en un correo electrónico, y puedo ir a dormir en tu sofá. Lo que Peter no sabía era que Joe acaban de recibir una terrible noticia y menos de media hora antes de su esposa le había preguntado a quién te gustaría tener en tu sofá y ahora mismo. Desearía que Peter estuviera en mi sofá, respondió Joe, pero sé que eso es una locura. A las pocas horas de que Joe expresara su anhelo y Peter estaba sentado en su sofá. A veces Dios interrumpe nuestras vidas
con personas de maneras que parecen una respuesta y una oración en nuestro pasaje. Jesús estaba rodeado de personas, pero se toma tiempo para dos personas desesperadas. Y respondió con tal sensibilidad, poder espiritual que las cambió. Amén. Amén. Página 93. Para Pablo. Página 93. Sí, 4 ya lo dije. Y también, hermano Pablo, si te gustaría, por favor, apuntar que nos ayudes con Juan 11:11 y Hechos 9:40. Ok, tengamos en mente la idea. Juan 11:11 y Hechos 9:40. Vamos a tener en cuenta, hermanos, la idea central. Dice las interrupciones ordenadas por Dios. Acordémonos que las interrupciones que van a venir a nuestras vidas son ordenadas por Dios, no son casualidades. Dice que exigen un corazón sensible, un corazón dispuesto. En esta sesión vamos a dar un repasito antes de entrar al tema. Vamos a estar en Lucas 8:40 al 56. Y antes de entrar al tema, vamos a ver un poquitito, nada más hacer un repasito lo que el hermano Israel expuso la semana pasada, que dice cuando tus acciones causan una interrupción. Cuando tus acciones causan una interrupción. Y ahora vamos a ver cuando una interrupción es por parte del Señor hacia nuestras vidas. La semana pasada vimos que dice la Biblia que Moisés, que vio a uno de sus hermanos, él creció del todo egipcio, siendo egipcio, pero dice que cuando él vio que un egipcio maltrató a uno de sus hermanos, entonces él se metió y dice que lo mató. Y eso causó ya una interrupción en la vida de Moisés y tuvo que huir al desierto 40 años. De Dios. Entonces, ahora, dice, pero acordémonos que el Señor tiene todo ya bajo control. ¿De acuerdo, hermanos? Sí. Entonces ahora vamos a ver dos historias de dos personas que están desesperadas, pero tomaron la mejor decisión de venir a Jesús. Y vamos a ver cómo el Señor manejó estas dos situaciones en la vida de estas dos personas. Primeramente vamos a entrar un poquito antes también, vamos a estar en el capítulo 8 y un poquito antes también Jesús sana a un endemoniado. Entonces, en el capítulo 8 empieza Jesús narrando la parábola del sembrador, Jesús explicando la parábola del sembrador, Jesús diciendo quién es su verdadera familia, Jesús calma la tempestad, hace un milagro con los apóstoles, con los discípulos, y él calma la tempestad. Y después viene otro milagro que Jesús va a hacer con el endemoniado gadareno. Dice la Biblia que este hombre vivía en los sepulcros, que andaba, no sé cuántos demonios tenía, pero eran muchos los que andaban ahí. Pero viene Jesús, y cuando Jesús viene sucede algo que dice que de hecho toda la comunidad se espantó. Entonces, qué ironía, ¿no, hermanos? Jesús viene a sanar a un hombre y la gente se espanta y le dice que se vaya de ahí, que no lo quieren ahí, porque ellos tienen temor y tienen miedo de lo que Jesús hizo con este hombre. Entonces entramos al tema y dice que, vamos a leer, dice cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces dice, cuando volvió Jesús había pasado con sus discípulos
al otro lado del mar de Galilea y había llegado a la región de los Gadarenos. Y ahí es donde hace el milagro, donde toma a este hombre y hace ese milagro. Pero como esta gente lo corrió, prácticamente le dijo que se fuera, entonces él se vuelve a regresar. Cuando Jesús se va para la región de los Gadarenos, deja a la multitud del otro lado del mar. Mucha gente no pudo pasar porque quiero pensar que no tenían el transporte para pasar. Porque si de esta gente hubiera sido, ellos van. Esta gente andaba siguiendo a Jesús a todos lados donde él iba. Entonces Jesús se va, pero ellos se quedan ahí esperándolo. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús volvió, ya estaban ahí ellos esperándolo. Amén. Y dice que lo estaban esperando con gozo. Muchos porque querían ver más milagros. Y muchos porque estaban en un proceso para poder conocer verdaderamente y entender quién era Jesús. Entonces había mucha gente ahí, había una multitud, dice la Biblia. Y entonces dice que Jesús vuelve, viene y lo reciben con gozo. Acordémonos que dice la Biblia que cuando Jesús se reunían esas multitudes era porque Él iba a predicar, Él iba a hablar una palabra, Él siempre iba a hablarles algo. Entonces esta gente está ahí reunida y el Señor ya está listo para decirles una parábola, hablarles del reino. Pero aquí va a suceder algo y es lo que dice nuestro tema, ¿verdad? Que cuando personas bien intencionadas interrumpen tus planes. Entonces ya Jesús trae su palabra que va a decir y de repente dice, y entonces vino un varón. Esta palabra entonces es que sucede algo de pronto. Nosotros estamos aquí reunidos y de pronto alguien abre la puerta y se mete. Nosotros no esperábamos a nadie, ¿verdad? Bueno, sí, todavía falta el hermano Pedro. Pero eso es una interrupción. Eso es algo repentino en la palabra entonces. Amén. Viene una persona y se mete dentro de la multitud y se pone enfrente de Jesús. Esta persona está desesperada. La Biblia nos da su nombre, dice que es un principal de la sinagoga. Se llama Jairo. Y dice que en cuanto ve a Jesús, dice que se postra a los pies de Jesús y le empieza a rogar que entre a su casa. Porque él tiene una petición, le dice que su hija, que tiene una hija que es única, como de 12 años, que se está muriendo. Y dice que mientras iba, la multitud lo oprimía. Esta historia la tenemos también en Marcos, lo tenemos también en Mateo y en Marcos. Y vamos a leerlo para ver, porque ahí nos enriquece un poquito más y nos dice otras cosas que aquí no lo mencionan. Si lo quieren buscar, hermanos, si no, yo lo leo, no se preocupen. Marcos 5, 21, 43. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Amén. Ahora vamos a ver qué dice Mateo. Mateo 9, 18, 26. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ok, en Mateo dice que ya murió, ¿verdad? En Marcos dice que está agonizando. Y aquí en el texto que que estamos leyendo dice que, ¿qué dice, hermanos? ¿Que está qué? Que se estaba muriendo. Entonces, si nosotros lo ponemos hoy, si nosotros lo analizamos, son 3 etapas diferentes, pero se refiere a lo mismo, a que la chica, ya sea que ya murió o apenas está muriendo, Porque va a morir. va a morir. Entonces,
¿Se contradice la Biblia? No. No. Nos está dando más bien más detalles y nos está dando... En el libro de Mateo omite el nombre de Jairo, nada más dice un nombre, pero en Lucas ya dice el nombre, Jairo. Entonces vamos a ver Jairo, vamos a ver quién era Jairo. Dice que era un principal de la sinagoga. La sinagoga en aquel tiempo es lo que es ahora la iglesia. Un lugar, un edificio pequeño, grande, pero esa era la sinagoga. Las sinagogas se pusieron porque acordémonos que antes, en los tiempos del Antiguo Testamento, la adoración era en Jerusalén y la gente tenía que viajar distancias muy largas para ir hasta Jerusalén a adorar a Dios. Con el tiempo se pusieron las sinagogas, lugares que se hacían en pueblitos, por decirlo aquí como North Carolina, que está dividido en pueblitos, cada pueblito tiene su sinagoga y ya no necesitamos ir hasta Raleigh, por decirlo así. Y en cada pueblito se ponía una persona, en cada sinagoga se ponía una persona que le llamaban el principal. Yo estuve analizando y dice que uno de los trabajos que tenía el encargado de una sinagoga era que él estaba encargado era responsable de la administración, número 1, de la iglesia, del mantenimiento y del edificio, del mantenimiento del edificio y la supervisión de la adoración. Entonces, yo estuve viendo esto y yo lo comparo con el día de hoy y creo que hoy el principal de la iglesia es el pastor. Porque si llega a haber algún conflicto o algo dentro de lo que es el ministerio de los hermanos que cantan, no me van a hablar a mí. No le van a hablar a José, no le van a hablar a Pablo. El pastor se va a sentar con los que son los de la adoración. Si llega a haber un problema o llega a haber un conflicto con los hermanos que somos del ministerio, de los que damos las clases, el pastor no le va a hablar al hermano Domingo. El pastor se va a sentar con nosotros, ¿cierto? Entonces, el pastor es responsable de lo que pasa dentro de la iglesia. Si llega a faltar dinero cuando se cuenta el diezmo, el dinero, no me van a hablar a mí para decir, oye Miguel, faltó dinero. Le van a hablar a los que se sentaron a contar, ¿verdad? Los dos que se sientan a contar. Y al pastor, por supuesto, él va a estar ahí presente para ver qué van a resolver. Entonces, este hombre era el principal. Y tampoco era que se manejaba él solo. Acordémonos que estaba la religión, que estaban los religiosos, que eran los fariseos, y se reunían en 5 grupos. Se dividían en 5 grupos ellos. Y todos estaban también no muy bien que digamos, porque entre ellos también había problemas. Entonces este hombre no se podía mandar por sí solo. De hecho, los fariseos podían decir, porque si ellos decían que no siguieran a Jesús, y que no creyeran lo que él estaba diciendo, ellos tenían que obedecer, porque ellos estaban bajo la religión de ellos. Pero aquí hay algo muy hermoso y que si lo vemos el día de hoy también a nosotros nos pasa. Este hombre no le importó, se está muriendo su hija, hermanos. Y nosotros como seres humanos también, si se está muriendo un familiar de nosotros, ténganos por seguro que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Humanamente. Y este hombre ya no le importó que lo expulsaran de la sinagoga, que le quitaran su puesto, que lo tuvieran que correr. Él decidió ir a Jesús. Amén. Pero antes de él decidir a ir a Jesús, él encontró, yo puse aquí, vamos a ver 2 historias con las mismas características. La historia de Jairo y la historia de una mujer, más adelante ahorita vamos a ver. Pero en la historia de Jairo, yo pude rescatar que dice que él primeramente le escuchó. Él estaba escuchando. Él había escuchado de Jesús, que estaba haciendo milagros, estaba levantando a los paralíticos, a los muertos, a los cojos, que los ciegos estaban viendo. Entonces cuando él escucha, él toma la decisión de ir a buscar a Jesús porque su hija se está muriendo. Y él dice, bueno, yo llevo años aquí en esto y nunca ha pasado nada de lo que hoy está haciendo este hombre. Y entonces él decide ir. Hasta aquí él todavía no cree, hermanos.
Él simple y sencillamente lo busca porque él sabe que él está haciendo milagros. Entonces él lo busca y va con Jesús. No creía casi él. Exacto. Pero sí escuchaba como dice. Y viendo la necesidad de... Pero yo creo que creía, porque si no, no hubiera. Pero veía no y hubiera él buscado a Jesús. porque él vio que hacía milagros y como su hija estaba muriendo, pues Sí. no tuvo otra alternativa Tú que que ir tener fe, Sí. digo yo. Acordémonos que había mucha gente que lo seguía a Jesús, pero no creían en él. Creían en los milagros. Los milagros. Entonces es una gran diferencia ahí, hermanos. Mucha confusión tenía. Y aún así la gente ahí andaba, pero nada más andaban creyendo en los milagros, no creían en Jesús. Entonces, dice que Jairo tomó acción. Cuando él escucha y sabe de Jesús, una de sus características de Jairo es que él toma acción. Él decide ir. Y luego dice que viene y se postra ante Jesús. Hermanos, para que un hombre de los fariseos, de esa gente, venga y se postre ante Jesús, eso no era común, no se veía en ningún lado. Y no lo iban a hacer, a excepción de que esta persona estaba desesperada, hermano. Y dice la palabra que dice que le rogaba. Dice que viene y se postra ante los pies de Jesús y le rogaba que entrara en su casa. En el libro de Marcos dice que le rogaba mucho, que le estaba pidiendo. Entonces, miremos la escena, hermanos. Está aquí Jesús, va a predicar, está la multitud y viene este hombre y se le pone enfrente. Y no solamente se pone, se postra ante él. O sea, qué increíble, hermanos, que como la gente que estaba ahí mirando, están viendo la escena y dice la Biblia que aún así no creían. Ese hombre al postrarse ante Jesús estaba reconociendo que él era más superior que toda la religión que él había siempre llevado, que todos los sacerdotes, toda la gente que estaba ahí, que él era superior. Amén. Entonces, él llega y se postra ante los pies de Jesús. Y dice que le rogaba que entrara a su casa y le dice la razón por qué. Dice, porque tengo una hija que es única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras ellos iban, dice que la multitud le oprimía. Estuve buscando si había algún número para la palabra multitud, para más o menos saber cuánta gente era la que estaba ahí. Pero no, el diccionario y el Gogos y otras cosas dicen que no hay un número para describir una multitud. Que simple y sencillamente le llaman multitud a algo donde hay mucha gente y se están como tocando, se están rozando, están como... Entonces por aquí, por ejemplo, aquí podemos meter que les gusta unos 60, 70 personas y ya nos estaríamos como rozando, tocando, ¿no? Entonces dice la Biblia que mientras ellos caminaban, iban todos apilados, todos pegados y que se iban oprimiendo, se iban rozando. Entonces dice que Jairo escuchó lo que se estaba hablando de Jesús. Amén. Y yo creo en mi corazón que la fe que Jairo, que nosotros hermanos hemos entendido que ni la fe que tenemos nosotros es de nosotros. Dios la ha puesto en nosotros. Entonces Dios pone esa fe en Jairo. Y esa fe lo hace a él tomar acción. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que tomar acción cuando van a venir ciertas cosas en nuestra vida. Y dice que la fe verdadera significa acción. Pero la fe que no se pone en acción no es fe. Así de sencillo. Si tú no pones tu fe en acción, no tienes fe. La fe que tienes no... Y como lo explica el hermano Santiago, el apóstol Santiago, que la fe sin obras es fe muerta. Y efectivamente, si una fe no la ponemos en acción, pues no va a producir nada. Amén. Entonces, bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Estamos... Sí, yo quiero, como estamos hablando de la interrupción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo observo allí que
que Jairo interrumpe a Jesús. Lo interrumpe. Ujú. Porque él iba a predicar y viene de repente. Entonces ahí hay una interrupción. Ok. He observado hasta ahorita. Ujú. Ok. Hay una pregunta aquí en el libro que dice, ¿qué es lo que valoras del encuentro entre Jesús y Jairo? ¿Alguno de ustedes, hermanos, si escribió algo o ahorita ya leyendo lo que leímos, la explicación que dimos, para ustedes, algo que ustedes encuentren en ese encuentro entre Jairo y Jesús? Yo encontré una y yo la escribí y le puse que es la humildad. La humildad con que él se presenta. Jairo no se presentó como bueno, yo soy principal, ¿verdad? Yo tengo allá a mi cargo, hay gente y todo. Jesús, vente para la casa, por favor. O podría ser también de que él viendo de todos los lados, pues por fe también tuvo que ir a Jesús para salvar a su hija. Por eso se le postró en sus pies. También Por fe también. Es, Por fe. es adoración también. Ujú. Adoración a Dios. Exacto. Porque ninguno, ni de los ángeles aceptaban la adoración. Solo Jesús. Solo Jesús. Y entonces, humildemente se postró. Sí. Entonces demostró humildad, Sí. obediencia Obediencia, fe. y adoración, ¿no? Porque se adoró sin saberlo, él adoró a Jesús con esa reverencia Y todo pedía a sus pies. misericordia, pero cuando lo rogaba. y rogándole que tuviera misericordia de él. Y ahí está porque imaginen la desesperación de Jairo también. Y la multitud que estaba ahí también. Y Jairo desesperado para que fuera a su casa. Esa es una introducción también porque el pueblo estaba ahí todo reunido y Jairo estaba desesperado para que fuera a su casa a salvar a su hija. Amén. Amén, sí. Tuvo también la introducción de que el tema que estamos hablando. Ujú, sí. Entonces, tomó acción, humildad, obediencia y adoración. Acordémonos nosotros también, hermanos, que cuando nosotros, y esto tengámoslo en mente y en nuestro corazón, cuando nosotros nos arrodillamos en nuestra cama, en el lugar donde nos arrodillamos para orar con Dios, nosotros estamos reconociendo al Dios vivo y verdadero. La Amén. misma palabra dice que hay que venir con un corazón abierto, humilde. Entonces, ¿verdad? acerquémonos Porque al Señor. Si vamos con un corazón que no, ahí no Sí, no hay nada. No hay No nada. va a haber nada. Tiene que ser humilde, un corazón humilde, la palabra lo dice. Amén. Entonces, nosotros hoy conocemos y sabemos que Jesucristo es el Señor, Amén. que Él es nuestro Dios verdadero. Y cuando nos acercamos a Él, nos acercamos con reverencia, con humildad. Si estamos enojados, mejor calmémonos, tranquilos, y después vengamos al Señor. Amén. ¿Querías comentar algo, hermano? Sí, solamente que en todo lo que han dicho los hermanos, se cree que también esto tiene que ver con una relación que tuvo Jairo con Jesucristo, porque él llegó, formó una relación, una comunicación con el Señor. Es todo lo que quería comentar. Ok. Amén. Sí, y él llegó ahí, pero acordémonos que por lo que estaba pasando en su vida, por esas, si no, tal vez no hubiera llegado. Oh, sí. Él no se hubiera movido a llegar. Y no porque él no quisiera, sino porque tenía encima el peso de todos ¿Y los cuántas religiosos. personas hoy en día que a veces se acercan a los pies de Cristo por causa de muchas cosas, circunstancias en sus vidas, y cuando escuchan hasta ellos mismos van a pedir oración o algo así, cuando llega una persona, un ministro en el hogar y reconocen que Jesucristo es el Salvador de sus vidas, y cuántas personas se han Amén. convertido en el Evangelio. Sí, por eso es muy importante, ahorita que estamos estudiando esto, hermanos, que nosotros entendamos que en nuestra vida van a haber interrupciones, pero son interrupciones que vienen de parte de Dios, para que ya sea que son para que nosotros las tomemos para hablarles a otros de Jesús, o para que nosotros creamos
que verdaderamente el Señor puede levantar a mi familiar, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a mi amigo, al amigo. Pero acordémonos que siempre va a ser la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esto quedó escrito. Lo que sucedió aquí sucedió así porque el Señor así ya estaba escrito. Y este hombre va a experimentar algo maravilloso, y esta mujer que vamos ahorita a ver va también a experimentar algo maravilloso. Lo que el Gadareno experimentó fue algo precioso, hermanos. Y ahorita vamos a ver, quiero nada más rescatar algo que pasó con él al último, pero que nosotros también tenemos que hacer, hermanos. Entonces pasemos al siguiente, y dice, estamos ahora en Lucas 8, 43, 48. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Ok, volvamos a la escena, hermanos. Ya se paró Jesús y le dijo a Jairo que sí, vamos. Y ahí van con la multitud. Y ahora aparece otra interrupción. Acordémonos que Jairo está desesperado, hermanos. Su hija se está muriendo. Entonces ahora Jairo tiene que enfrentarse a otra cosa que es la paciencia, que es tener que esperar. Que Jesús, ya vámonos porque mi hija se está muriendo. Pero Jesús se detiene con esto que le acaba de suceder otra vez. Y dice y entonces aquí encontramos a una mujer que dice que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada. Vamos a ver Levíticos 15 a 25, hermano José. ¿Qué decía la escritura de la gente? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué reglas dejó el Señor para este tipo de personas? Amén, así dice la palabra de Dios. La mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días y fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. Ok, ahí básicamente está hablando un poquito más sobre cuando la mujer tiene su menstruación. Pero aquí dice que se refiere que en el libro encontré que dice que se refiere a una hemorragia o flujo de sangre. Dice que se especula que se trataba de algún tipo de hemorragia uterina con la que había lidiado durante 12 años. Amén. Entonces yo me voy más como con la hemorragia uterina que ella tenía por 12 años. Pero eso le causaba, acordémonos que entonces está la ley escrita, y vamos a ver Números 5, 2, 4, hermano. A ver qué dice, porque había otra regla para ellos. Jehová, dice, habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito.
Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Ok, entonces esas son las leyes que Dios estableció para el pueblo. Entonces esta mujer, al padecer este tipo de flujo de sangre, ella no podía estar, ella era considerada inmunda y no la podían tocar, no podían estar cerca de ella. No sabemos cómo vivió esos 12 años, apartada de su familia, de sus amigos, de la sociedad. Entonces no estaba la mujer nada más enferma físicamente, sino también moralmente. Sí. Amén. Lejos de su familia. Yo digo que hay una diferencia entre la menstruación, porque eso era una cosa, Ujú, y el flujo de enfermedad. ujú. Eso no era de Pero- los días. Pero igual cuando era la menstruación, el Señor dejó escrito que el hombre no podía tocarla y que ella tenía que estar también apartada y tenía que lavarse y tenía que lavar las cobijas, sábanas, todo lo que ella tocara. Amén. Entonces aquí esta mujer, al saber que ella, pues ella era una enfermedad que tenía, entonces ya ella tenía que estar apartada, ya no podía estar entre la sociedad. Entonces esta mujer, encontramos ahora a una mujer que también está desesperada, hermanos, porque son 12 años. Dice la Biblia que ya gastó todo lo que tenía, no sabemos si vendió su casa, propiedades, todo lo que tenía para ser sanada, y los doctores nada. ¿Y cuántos de nosotros también hoy en día hemos pasado por situaciones así? Donde tenemos que vender cosas o tenemos que hacer esto o el otro para que mi familiar sea sanado. Entonces son situaciones que nos acarrean mucho estrés, mucha desesperación. Y esta mujer está desesperada también. La diferencia de esta mujer que yo encontré entre esta mujer y Jairo es que esta mujer sí creyó, hermanos. Y les voy a decir, y ahorita vamos a ver por qué. Aquí no dice, pero en el libro de Marcos, vamos al libro de Marcos rapidito. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice. Cuando oyó, ok, esa es una característica de ella también. Jairo oyó, ella también oyó. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y el 28 dice, porque se decía a ella misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Entonces, ahí a mí me indica que ella sí creía que Jesús la podía sanar. Tenía fe. Su fe se activó y ella creyó y dijo, si tan solo yo me pudiera acercar y toco el manto, voy a quedar sana. Ahora aquí vamos a formular una pregunta. ¿El manto tenía poder? ¿Ella se sanó porque tocó el manto? No. No. Pero ella lo creyó. Ella creyó que si se acercaba, podía ser sana a Jesús con tocar solamente el manto. Y acordémonos que cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos, espérense aquí, no se vayan ahí porque va a venir el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, los va a revestir de poder. Y ustedes van a poder hacer aún milagros más grandes de los que yo hacía. Y dice la palabra que cuando Pedro andaba predicando por las calles, que él pasaba, y que la gente dice que sacaba a los enfermos, y que con la pura sombra de Pedro se sanaban. Era la sombra, no, era el Espíritu Santo que les había dado poder, hermanos. Amén. Entonces aquí era Jesús el que sanó a la mujer. No era el manto. No era el manto. Aquí no vamos, por eso la gloria sea para el Señor, que hay iglesias que de verdad que yo no sé qué tanta ignorancia hay en ellos, que ahora sacan que el agua bendita de Israel, que traen agua de allá y La sal. que le echan a la gente, que la sal, y andan un manto también hay que es sagrado y tantas cosas que inventan, hermanos, que eso es pura falsedad. Por no poner sus ojos en la palabra del Señor y dejar que Dios sea el que nos los abra y nos haga entender la palabra. Entonces,
ya miramos que esta mujer estaba desesperada, igual que Jairo, había gastado todo su dinero, no fue sanada, pero cuando escucha de Jesús también tiene su fe se activa y va y la pone en acción también, al igual que Jairo. No perdamos de vista a Jairo, que va al lado de Jesús y está desesperado porque su hija se está muriendo, y aquí ya se está tomando más tiempo. Aquí ya se está perdiendo mucho tiempo que este hombre quería y pensaba que Jesús iba a ir directamente a su casa. Pero ahí, hermano, perdón que le interrumpa, ahí también Jairo estaba desesperado, pero Jesús quería que Jairo tuviera más fe en él. Paciencia. Por eso es que él no creía. Por eso es que él todavía no creía. Para que él creyera. Para que él vaya a creer lo que va a pasar lo que ahorita. va a pasar cuando que va a ir a... Y eso es muy importante, hermano, de que, como dijeron al principio, de que muchos creen en el milagro, pero no creen en Jesús. Jairo, porque ya ha escuchado y ha oído de todos los milagros que ha hecho el Señor, entonces él creía en el milagro, pero no creía en Jesús. En cambio, la mujer creía en Jesús por lo que Jesús hace, no por lo que ya Jesús ya ha hecho, cree esta mujer. Entonces hay una gran diferencia. Pero siempre Dios es de oportunidades. Creo que al final vamos a ver cómo Jairo en verdad creyó en el Señor. Amén. Entonces dice que Jesús dijo, y bueno, cuando Jesús dice que siente el poder que sale de él, entonces él voltea, ok, aquí hay otra pregunta. ¿Jesús no sabía quién lo tocó? Sí, él sabía. Claro que él sabía, pero aquí hay otra cosa que el Señor también iba a mostrar. Iba a mostrar que ese milagro, toda la multitud que venía lo viera y lo supiera. Y que esa mujer ahora pudiera vivir en paz. Porque esa mujer no podía estar ahí tampoco, hermanos. Ella se tuvo que disfrazar y no sé, que nadie la reconociera. Para poderse colar entre la multitud. Porque si ella tocaba a alguien, esa persona ya quedaba inmunda, dice la palabra. Entonces ella se mete y como puede se mete hasta adentro y toca el manto de Jesús. Y dice la Biblia que al instante quedó sana. Ella quedó sana al instante, eso fue instantáneamente. Entonces Jesús hace la pregunta, ¿quién me tocó? Dice. Y todos dicen, pues no sé. Y Pedro y los que estaban con él le dicen, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pedro dice algo que es lógico, ¿no? O sea, todos venimos aquí apretados, nos estamos hasta aventando y preguntas quién me tocó. Pues él sabía quién lo había atacado, Entonces dice, pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces cuando la mujer ve que ya no hay manera de poderse ocultar, entonces pues dice que sale, ¿verdad? Dice que ahora ya se está perdiendo tiempo, pero ahora esta mujer va a dar su testimonio. Y entonces imagínense a Jairo, hermanos, ya ahora esta mujer va a dar un testimonio. Vamos, ¿cuánto tiempo se tardó? No sé, pero es una interrupción en este caminar, que este hombre está bien desesperado. Y dice que la mujer, entonces cuando la mujer vio que no había ya quedado oculto, viene temblando y postrándose a los pies de Jesús. Otra vez, la multitud vio cómo viene Jairo y se postra ante Jesús. Y ahora ven a esta mujer que también viene y se postra delante de Jesús. ¿Quién era Jesús, hermano? Si ellos mismos decían, si solo Dios puede perdonar pecados, ¿quién es este hombre para que también diga tus pecados se son perdonados? Amén. Entonces, era una ceguera espiritual que esta gente tenía en esos momentos. Y cuántos de nosotros, hermanos, me incluyo yo también, cuando andábamos en el mundo, nos hablaban de Jesús y con nuestra ceguera espiritual nosotros decíamos que no queríamos saber nada, queríamos seguir andando en nuestra vida. Y aún viendo los hechos, aún viendo cuando Dios transformaba al más vil y menospreciado del barrio, que era el que nadie daba nada por él,
y luego lo vemos transformado y cambiado, y ni aún así nosotros reaccionábamos. Amén. Pero la misericordia y la gloria sea del Señor, que tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó, hermanos. Amén. Dice, no era posible pasar entre la multitud, pero esta mujer encontró la forma de poder llegar hasta Jesús y tocar el manto. En cuanto lo hizo, sanó. Dice, solo el toque de la fe del maestro es lo que libera el poder de Dios. El manto no contenía ninguna propiedad mágica, sino que fue su fe quien la sanó. Amén. Vamos a ver Hebreos 11:6. Hebreos 6 Ujú. dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea y que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ok, entonces, si nosotros tenemos fe, tenemos que tomar acción. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros, y que creamos que le hay, o sea, que Dios puede hacerlo. Pero nosotros hoy, en nuestros días de hoy, nosotros sabemos que sí, Dios puede levantar a mi familiar, si es la voluntad de Dios, hermanos. Pero si no es la voluntad de Dios, se va a ir. Todos tenemos nuestro día y nuestra fecha cuando vamos a partir de este mundo. Y a eso no lo podemos cambiar. Amén. Pero si todavía no es el tiempo, ténganlo por seguro que el Señor te va a levantar de esa cama. Y tú vas a volver a morir, claro, pero Dios va a hacer el milagro que de levantarte. El Señor sigue trabajando. El Señor sigue trabajando en los seres humanos. Amén. Transforma al drogadicto, transforma al borracho, transforma al que es adicto a la pornografía. El Señor transforma y cambia los corazones Amén. hoy en día. Y esos son milagros, hermanos. Amén. Yo estaba esperando hace muchos años ver levantar a un paralítico. Y hasta que me di cuenta que el Señor vino a mí, me transformó y que eso es un milagro lo que Dios hizo en mi vida. Entonces nosotros no estamos esperando a ver que un muerto se levante, nosotros estamos esperando que se haga la voluntad de Dios en la gente. Amén, así es. Pero Dios sigue transformando, hermanos. Entonces, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que también es necesario que si nos acercamos, le creamos al Señor. Amén. Entonces vamos a ver a Lucas 18, 40, 42. Lucas 18. Lucas 18, 40, 42. Dice así la palabra del Señor. 40, 42, ¿verdad? 42 dice así. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, reciba, tu fe te ha salvado. Amén. Este es un ciego que estaba en el camino y que estaba él ahí parado y dice que él escucha a la multitud y él le pregunta, él no ve, ¿verdad? Está ciego, pero puede percibir la gente. Entonces él le pregunta a alguien que va pasando, ¿qué pasó? Y ellos dicen, es Jesús de Nazaret que viene caminando. Y entonces él también escuchó, él también había oído de Jesús. Y él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene. Y Otra interrupción ahí. otra interrupción. Pero lo que quiero rescatar de aquí es que Jesús se detiene y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice que recupere la vista. Y Jesús le dice, recupérala, tu fe te ha salvado. Porque él creyó que Jesús le podía rescatar. Y él lo reconoce cuando le dice Jesús, hijo de David. Amén. Él reconoce que él es el Mesías que habría de venir.
Y el Señor conoce nuestros corazones, hermano. Amén. Él sabe cuando yo me acerco a Él con un corazón sincero y humilde. Y cuando nada más me acerco porque quiero que el Señor haga a mi favor. Entonces dice que esta mujer ya no había quedado oculto, viene y postrándose se le declara delante del pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero nada más leer aquí en el libro algo que encontré sobre tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice, Jesús usa un lenguaje similar con la mujer de mala reputación que lavó sus pies con sus lágrimas y los ungió con perfumes. Y también lo usa para animar a Jairo diciéndole que su hija sería salva. El término griego para salvo es una palabra común en el Nuevo Testamento traducida como salvación. El término aparece varias veces en el Evangelio de Lucas cuando Jesús dice a quienes lo buscaron con fe, tu fe te ha salvado. En este caso Jesús estaba asegurando a aquella enferma crónica algo más que la sanidad física. Fue su fe en Jesús lo que hizo acercarse a Él y tocar su manto para ser sanada. Ahora tenía paz con Dios. Nosotros dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios, hermanos. Pero cuando creímos, fuimos salvos y ahora somos amigos. Ahora tenemos paz con el Señor. Entonces, esta mujer no solo consiguió la sanidad, sino también la salvación. Amén. Dios le da la salvación a esta mujer. Y ahora vamos a ver qué pasa con Jairo. Pero antes de pasar, quiero irme al libro de Marcos otra vez, porque esta mujer, aquí Jesús, en el libro de Lucas, Jesús nada más le dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. Le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero en el libro de Marcos le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús ya sabía que ella le había declarado que ella había quedado sana al instante cuando ella lo tocó. Pero aquí Jesús le vuelve a decir, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús se lo confirmó. Porque hermanos, nosotros, porque así como Dios te puede sanar, si tú no eres obediente y no crees, también Dios puede revertir eso. Y eso lo podemos ver, ¿se acuerdan en la historia de Eliseo cuando Naamán va y le lleva presentes para que lo sane de la lepra? Sí. Eliseo no le aceptó nada porque él sabía directamente de parte de Dios que no tenía que aceptar nada de regalos para que ellos no se jactaran. Pero entra la codicia en Giezi. Y dice la Biblia que Giezi codició las cosas que había traído este hombre. Y corrió y fue tras él. Con un engaño le dijo, mi amo dice que siempre sí, que sí quiere que le des algo. ¿Y qué fue lo que le pasó, hermanos? Volvió la lepra, La lepra de Naamán se le volvió a él. Por codiciar lo que no tenía. Mentir también. Por mentir, por codiciar, por hacer las cosas que no debía de haber hecho. Y aquí Jesús le confirma a esta mujer y le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Se lo confirmó Jesús, que lo que él había hecho ya lo tenía la mujer. Y no solo eso, sino también fue hecha sana. Quedó sana totalmente. Y vamos acabando, hermanos. De rapidito ya dice, ok, estaba aún hablando, dice Jesús con esta mujer. Cuando vino uno el principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense, hermanos, está desesperado, ya le había dicho a Jesús, y vamos, y sale otra interrupción. No sabemos cuánto tiempo se tardaron, esta mujer le dio su testimonio y ya ahí estuvieron perdiendo más tiempo. Y ahora viene una persona y le dice, ¿sabes qué? Ya tu hija murió. Eso
hermanos, no es fácil para nadie de nosotros recibir una noticia así. Es muy duro, hermanos. Y ustedes ya saben lo que sucedió en mi vida con mi esposa. Recibir una noticia así no es fácil, hermanos. Sí. Y recuerdo, y esto me trae a la memoria también, cuando el rey David, Dios determina que el hijo que va a tener con Betsabé va a morir. ¿Y qué hizo David? Bueno, dice, voy a mover el corazón del Señor. Dice la Biblia que se metió a ayunar 7 días, que no comió, no bebió, no se asió, nada, se encerró ahí a orar. Porque él quería mover la mano de Dios para que no muriera ese niño. Y dice la Biblia que venían los criados y le daban de comer y decían come, y él no comía, y no comía, y nada. Y ya cuando pasa el tiempo vienen y le dan la noticia que el niño ha muerto. Entonces dice la Biblia que él se levanta, se asia y come y empieza a sus actividades. Y ellos se quedan sorprendidos y dicen, ¿cómo así? Si mientras el niño no moría, él no comía ni bebía, y ahora que ya murió come y bebe. Entonces, la voluntad de Dios en nuestras vidas se va a manejar de diferentes maneras, hermanos. Pero si nosotros somos verdaderos cristianos y hemos creído en el Señor, Dios nos va a dar el consuelo. Mientras está la persona con vida, nosotros podemos hacer lo que tengamos que hacer como hermanos, como cristianos. Vamos a orar, vamos a unirnos. Voy a hablarle a mis hermanos para que oren, pero va a estar dentro de la voluntad de Dios. Y aquí lo que pasó, aquí lo que Jesús va a hacer es porque va a demostrarle al ser humano que Él tiene poder para hacer lo que Él pueda hacer y lo que Él quiere hacer. Porque acordémonos que también dice la palabra que Él hace como Él quiere y que todo es para Él, por Él y para Él. Entonces, dice que le dan la noticia y entonces dice que cuando Jesús escucha lo que le dicen, Jesús le dice, no temas. Cree solamente y serás salva. Ahí está el punto de, ahí en eso, Aquí es, ahí es donde está. aquí es donde ya él entonces escucha las palabras de Jesús. Le dice, no temas. No temas, cree y vivirá. Cree y serás salva. Y Tu hija será sana, será salva y será sana. Sí. Entonces, él escucha, este hombre, Jairo, estuvo ahí escuchando el testimonio de esta mujer. Y cuando él escucha que Jesús la sana, entonces él dice, entonces va a sanar también a mi hija. Pero viene esta persona, le da la noticia y dice, no, pues ya murió, ya para qué. Pero Jesús le dice, no temas. Y hay otra palabra en el libro de, no recuerdo si es, creo que es Lucas, Lucas 11:22, donde dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Jesús también le dice a María y a Marta, cree solamente. Entonces, el Señor nos dice que creamos, hermanos, que Él lo va a hacer. Que el Señor lo que nos ha prometido lo va a hacer. Y entonces le dice Jesús, no temas, cree solamente y serás salva. Mas Él, ok, aquí saltó hasta el 54. Vamos al 50, dice, oyendo Jesús, les dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, se hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Aquí encontré algo muy hermoso, hermanos, que cómo celebraban ellos cuando alguien moría, cómo los judíos de esa época, cómo ellos lo hacían. Y leyendo más, encontré otras cositas que dice que ellos normalmente venía la familia y tenían el féretro y todo y empezaban ahí a consolar a la familia, ¿verdad? Pero que había gente que inclusive que había gente que le pagaban para que viniera y llorara. Y eso me recuerda cuando los fariseos le pagaron a la gente para que fueran a gritarle a Jesús que lo mataran, que lo crucificaran.
Y dice que no nada más esta gente le pagaban para que lloraran, sino también para que hicieran fiesta, alboroto. Y dice que llegaban con flautas y tocaban música y que la gente reía y gritaba y andaban ahí haciendo locuras. Y eso viene en el libro de Marcos. No sé si fue en Marcos. No, en el libro de Mateo. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto. O sea, la gente estaba haciendo alboroto ahí. Por el muerto. Por el muerto. Sí. Y ahora la diferencia de nosotros, ¿no? Ahora nosotros Eso. todo está solemne, todos visten de negro, nadie dice nada. Hay que comer tamales y todo, café. Ya nada más cuando termina pues ya te dan la comidita, pero eso ya es aparte. Pero durante el sepelio nadie hace nada, están tranquilos la mayoría. Entonces, qué diferencia, ¿no, hermanos? Pero qué increíble que se le pagara a la gente, ¿no? Para que fueran a llorar ahí. Anyway, entonces dice que Jesús los sacó a todos y dijo, órale, vayan para afuera. Y nada más dice que entró con Pedro, Jacobo y Juan, y el padre y la madre de la niña. Y entonces dice que cuando Jesús dice que toma de la mano a la niña y clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Cómo no van a estar atónitos, hermanos? Imagínense, ya estaba muerta y la Biblia lo confirma que la niña ya estaba muerta cuando Jesús llegó. Entonces, dice la Biblia que su espíritu volvió a ella. Entonces Jesús es el que tiene poder para resucitar a los muertos. Y esta resurrección no fue la misma resurrección de Jesús, porque esta niña creció y murió tal vez otra vez. Lázaro también resucitó, pero volvió a morir. Y Jesús resucitó y ya no ha muerto jamás, hermano. Amén, amén. Y nosotros vamos a resucitar un día también y ya no vamos a morir. Ya vamos a vivir con el Señor. Entonces, qué maravilla que el Señor demostró ese poder tan grande que Él tiene con este hombre Jairo. Y algo interesante también aquí es que dice que Jesús le dijo, cuando le dijo no temas, cree solamente, le dio una palabra y le dijo y será salva en un futuro. Tal vez no ahí, pero ella también iba a alcanzar la salvación. Esta chica y la casa de Jairo. Entonces Dios siempre va a hacer, las interrupciones van a ser para poder dar testimonio del Señor, para que nosotros podamos comprender y entender que el Señor es el que hace las cosas, hermano. Amén. No la silla, no el manto, no mi presencia, no el pastor, no el hermano, no la hermana, es Jesús el que hace las cosas. Nosotros somos instrumentos nada más en las manos del Señor. Solo quiero agregar algo que ya ves que la niña dice que tenía 12 años Uh-huh. y la mujer de flujo tenía 12 años también con flujo. Imagínate cómo va todo en regla, ¿va? Sí, todo. Como dio testimonio ella de que ella tenía la edad de ella, 12 años, escondiendo del flujo que tenía. Amén, sí. Y es algo importante, hermano, que cualquiera de nosotros pues se desespera de que por causa de la mujer que entretuvo al Señor no fue sanado mi hija. Pero tal vez la reacción de Jairo, la Biblia no registra, pero seguramente fue eso. Por eso el Señor dice ahí que no temas, cree solamente, ¿verdad? Porque si fuera una reacción de fe, pues hubiera dicho Jaime o hubiera dejado de que, ok, pues es voluntad de Dios que no sucedió. Él seguramente tal vez no dijo, pero como conocemos que el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo qué es lo que él dijo él en su corazón en el momento de que tu hija Ya había muerto. Entonces, por eso el Señor, tanto fue interrumpido todo el proceso de Jaime, pero el Señor también lo interrumpió el pensamiento del ser humano cuando dice solamente cree y será salva.
Sí, entonces, qué tan importante de que nosotros podemos llegar a entender que cuando Dios actúa nadie lo detiene, Amén. pero va a hacer a su debido tiempo. Se va a entretener 2, 3 años, pero lo que va a hacer, lo que Él quiere es que nuestra fe sea firme en Él. Amén. No es una fe como que Superficial. Sí. Sí, tiene que ser una fe firme, hermanos. Por eso dice que creamos. Y por eso me sorprende, no me sorprende, sino no lo pueden entender los que están allá afuera. Este señor con el que trabajo es adventista y él me dice, es que yo no puedo creer que ustedes digan que nada más es creer en Jesucristo y ya. Y yo me quedé así y le dije, es que no has entendido, le dije. No es creer, no es la palabra creer como tal, como está escrita. Dije, eso es algo más profundo, le digo. Está aquí en el corazón y se requiere obediencia, se requiere seguimiento, se requiere que vas a pasar por cosas en tu vida y vas a ser pasado como el oro por el fuego. Y el Señor quiere saber si nosotros verdaderamente tenemos esta fe que tuvieron estos hombres o necesitamos ser todavía procesados más. Entonces, ya nada más para lo último, hermanos, el Señor le manda a los padres a decir que no se divulgara nada. Porque todavía no era el momento, porque Jesús no creería que la gente lo siguiera por los milagros. Y la diferencia con el endemoniado es que al endemoniado gadareno, Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Pero dice la Biblia que no, este hombre no solo regresó a su casa y lo publicó con ellos, dice que se fue publicándolo por toda la ciudad. Entonces nosotros también tenemos la oportunidad, que si Dios nos da la oportunidad de poderle predicar a alguien, prediquémoslo, hermano, con valentía. Amén. Y eso le agrada al Señor. Amén, hermanos, vamos a orar. Me pasé con 10 minutitos. Sorry, hermanos. Yo iba a decir algo que el endemoniado interrumpió, es gadareno, ¿no? Ajá. Gadareno. Sí. Interrumpió a toda esa zona que tenían puercos. Y esa fue una gran interrupción. Sí, amén. Porque le mataron los puercos. Todos los chanchos. Todos esos chanchos se Fueron fueron. los espíritus. Al lago de fuego. Bueno, más eso quería decir, perdonen. Está bien, varón. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, en este día hermoso por darnos un día más. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer verdaderamente que tú eres el Dios vivo y verdadero, Señor. Y aunque pasemos por sombra de valle y de muerte, sabemos que tú estarás ahí con nosotros, Padre. Y si en esta tarde, en esta mañana preciosa, Señor, yo hablo por mí y por cada uno de mis hermanos, si alguien de aquí no hemos creído, Señor, todavía, estamos en un proceso, ayúdanos a creer a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer que tú eres, Señor, el Dios vivo y verdadero. A ser obedientes a ti, a caminar por fe, no por vista. Y, Señor, ayúdanos para que seamos mejores instrumentos en tus manos y que tu palabra sea esparcida, Señor, por todo el mundo. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra aquí con mis hermanos. Y gracias, Padre, porque esta palabra primeramente me habla a mí y me edifica y me llena y me hace saber que tengo que ser obediente y caminar contigo, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te pedimos que bendigas el servicio que viene, que bendigas al pastor Elías, que nos va a dar la enseñanza y que sea de edificación para nosotros, Señor. Así es, Padre. Bendice a nuestros hermanos que vienen en camino y a cualquier hermano, Señor, nuevo que vaya a venir. Señor, abre su mente y su corazón y que nosotros podamos dar buena bienvenida, Señor. Así es. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.